agradecemos a todos que estén hoy aquí y con esto vamos a dar inicio a este ciclo de encuentros, de charlas con directores y directoras notables de nuestra cinematografía nacional, que tienen, todos saben, una vasta experiencia también en el campo internacional. La idea aquí es poder dialogar sobre sus experiencias como directores y cómo han hecho este pasaje de la sala de cine a la plataforma online. Bueno, creo que no haría falta que diga quién es Marcelo Piñeiro, pero como me gusta repasar un poco todas las cosas que hizo, voy a hacer una rápida enumeración de las películas que hizo como director y guionista, ¿no? Empezamos por Tango Feroz, voy cronológico un poquito. Tango Feroz, supongo que todos la habrán visto. Después vino Caballos Salvajes, Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, que esta película, además de ser guionista, tomó la obra de Piglia, ¿no? O sea, se basó en la novela de Piglia. Después vino Kamchatka, después vino El Método, que es una obra de teatro, que también adaptó Marcelo, junto con... El Método la escribí con Mateo Gil, con las tres primeras, Tango Feroz, Caballo Salvaje, Ceniza del Paraíso, con Aida Bornik, Plata Quemada, Kamchatka, Las Viudas de los Jueves, e Ismael con Marcelo Figueras, e Ismael también con Verónica Fernández. Ok, pero en el caso, por ejemplo, de La Viuda de los Jueves, también tomás la novela de Claudia Piñeiro. La novela de Claudia Piñeiro, así es, que es con quien ahora estoy trabajando en El Reino. Me parece interesante porque en tu carrera, no solo como director, sino que has participado en todas las películas como guionista, y en por lo menos 3 casos, por los que veo acá, has trabajado a partir de obras de otros, ¿no? El caso del Método de una obra de teatro, y si no tenemos el caso de Plata Quemada y Las Viudas. Así es. Lo cual para mí, digo, para ponernos a pensar en este traspaso, podríamos decir, que vos hacés del cine, que es una forma de narrar, a la serie, que también es audiovisual, pero es como otra forma de narrar, ¿no? Porque podríamos decir, una cosa es un cuento, otra cosa es una novela. La novela tiene capítulos, el cuento no. Entonces, digamos, podríamos pensar que una película tiene principio y fin en sí misma, que transcurre en ese tiempo que transcurre, mientras que la serie es, en ese sentido, desde el punto de vista de la narración, otra cosa. Pero lo que es interesante para mí también es que has trabajado mucho novelas y las has llevado al cine, ¿no? Entonces, en todo este trasvasamiento de formas de narrar, hoy llegás a armar una serie para Netflix de 8 capítulos, ¿no? Que la escribís junto con Claudia, juntos la escriben, un thriller, y que además suma una experiencia nueva, supongo para vos, que es que hay un director que va a codirigir alguno de los capítulos, ¿verdad? Que es Miguel Cohen, sí, que va a dirigir él unos capítulos y yo dirijo. Bueno, por eso, pero es todo nuevo, o sea, el tema de la serie, el tema de, de estar guionando vos directamente esta serie, con además una escritora argentina con la cual has trabajado a partir de una novela de ella, y con la idea de una codirección. Entonces, ya solo con eso, digo, hago esta rápida presentación, y creo que vas a tener bastante para contarnos de lo que es esta experiencia todo nuevo que empezaste a hacer con El Reino, sacando el tema de la pandemia que no les permitió continuar, que eso sería como un capítulo aparte, digamos, ¿no? Pero que está otro tema, sin duda. Bueno, empiezo entonces. Yo con Claudia había adaptado una novela de ella, Las Viudas de los Jueves, pero en realidad no había trabajado con ella, yo había trabajado el guión con Marcelo Figueras. Y en realidad en esa oportunidad sí, tuvimos 2 o 3 reuniones al inicio, contándole cuál era nuestra vida. O sea, la novela Las Viudas de los Jueves
es como inabarcable para una película, tiene muchísimos personajes, la acción transcurre a lo largo como 15 años o 20, y tiene una construcción estructural fantástica para la novela, que es como viñetas, aparentemente muchas de ellas totalmente desconectadas, pero que te daban como un cuadro, pero que entendíamos nosotros que no era un tipo de estructura que pudiéramos llevar al cine. En ese sentido nos pareció que íbamos a seleccionar un grupo de personajes en los que a veces se sumaban más de uno de la novela, que como los uníamos, ¿no es cierto? Íbamos a concentrar la acción en los últimos meses previo al estallido del 2001. De algún modo esto tenía que ver también con que mi anterior película, que era El Método, hablaba casi de los mismos personajes, pero desde la esfera exclusivamente pública, ¿no es cierto? O sea, lo que era su oficio, y no se metía en absoluto en lo privado. Y a mí me parecían interesantes estos personajes, que son como los ejecutores de las políticas del neoliberalismo, en el momento en que algo los lleva a un punto de crisis donde comprenden estos tipos que se sentían parte del sistema, parte del poder, que en realidad son tan prescindibles como los obreros de esa fábrica que deciden cerrar para que la coma les quede mejor en el balance. Y yo sentía que en El Método habíamos llegado hasta un punto que estaba bueno, pero nos faltaba lo privado, nos faltaba la intimidad de estos personajes. Y de algún modo Las Viudas de los jueves nos permitía meternos en eso, exclusivamente en la intimidad de estos personajes. Tiene mucho en común con El Método, no solo el tipo de personajes, sino también la situación de encierro. En El Método concretamente es una reunión de estas evaluaciones de personal que hacen las multinacionales para seleccionar personal, totalmente encerrados en una sala de reuniones, con una fuera muy potente. Una fuera elegimos que este proceso de selección de personal sucediera un día en que había una reunión entre el FMI y el Banco Mundial, y entonces los grupos antiglobalización tomaban la ciudad en protesta. Y esa contradicción, digamos, esa pulsión funcionaba mucho en la película y reforzaba la situación de encierro. En Las Viudas el encierro está en el encierro de un barrio cerrado, mientras afuera va creciendo la disconformidad y la protesta que termina en el estallido de diciembre del 2001, ¿no es cierto? Entonces, si bien los personajes en ambas películas juegan a que el afuera no existe, el afuera es totalmente determinante de lo que les sucede, de alguna manera. En ambas también tomábamos una estructura como de suspenso, digamos, como de un... en El Método claramente una estructura, muy entrecomilladamente, a lo Agatha Christie, en el sentido de ver cuál va a sobrevivir todas las pruebas, ¿no? En vez de, bueno, quién lo mató, es cuál va a sobrevivir todas. Y en El Método, en Las Viudas también claramente una estructura de thriller, arranca con 3 cadáveres y es ver cómo es que llegaron esos 3 cadáveres a esa piscina. Pero bueno, te decía, con Claudia habíamos tenido 2 o 3 reuniones donde básicamente yo le contaba de qué modo adaptaría la novela y a ella le pareció fantástico. Yo sin un acuerdo del autor, lo mismo me pasó con Plata Quemada, donde también una novela con muchísimos personajes, con muchísimas situaciones, con una estructura fantástica literariamente, pero que yo sentía que no era un tipo de estructura que me servía para la película que quería contar, y yo me iba a centrar en muy poquitos personajes de la novela, y una cosa que en la novela es casi te diría fugaz, iba a ser como el centro de la película, que es ese encierro, esa clandestinidad en Montevideo, digamos. También de alguna manera conectada con la clandestinidad de Kamchatka, que va a ser mi siguiente película, pero bueno. Pero entonces, en ambos casos busqué sí el acuerdo absoluto del autor con respecto a lo que íbamos a hacer. Pero eso fue lo que había trabajado con Claudia. Después, bueno, mostrarle la película. Fue más social mi conocimiento de Claudia en aquella oportunidad que ponernos a trabajar. Lo que nos juntó ahora, en realidad, fue que nos convocaron a ambos para hacer una serie basada en Las Viudas de los Jueves, que querían, por otro lado, ubicarla en España. Bueno, yo en esa cena en que nos hicieron esta propuesta, yo ni bien me enteré de qué era, porque la verdad que fue como una especie de cita ciegas, nos invitaron y no sabíamos muy bien para qué.
Bueno, yo inmediatamente cuando me enteré que era esto, dije, no, mira, yo ya hice la peli, la verdad que hacer una serie sobre lo mismo, y no me imagino cómo se puede adaptar Las Viudas a España, dado que es muy central el tema de la crisis del 2001. Y yo no veía una cosa en España equivalente tampoco, qué sé yo. Y Claudia, muy parecido, pero dijo, mira, yo lo que quería contar sobre esos personajes y sobre ese momento lo conté en la novela, no tengo problema en venderle los derechos y que ustedes la hagan, pero yo la verdad que no quiero estar involucrada, etc. Bueno, ellos dijeron, nos encantaría trabajar con ustedes, taca, taca, taca. La cosa es que, bueno, cuando todos se fueron, nos quedamos tomando un café, charlando sobre las series que nos gustaban. Básicamente charlábamos de eso sin mayor. Yo estaba con un proyecto de una película para hacer en España, en el que también tenía una participación Netflix, no era el único productor, pero también participaba, y que se estaba demorando por un tema de que tenía un elenco con actores franceses, españoles, italianos, que era complicado armarles la agenda, ¿no? De que todos pudieran coincidir y por eso se venía demorando el... Y la cosa que entonces tuvimos esa charla piola, vimos que nos gustaban cosas muy parecidas con Claudia, etc. Y como a la semana la llamo y le digo, Claudia, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café? Que tengo un par de ideas, a ver qué te parecen, a ver si te da ganas de que hagamos como un borrador y se las planteamos, a ver si les interesa, ya que tienen ganas de trabajar con nosotros. Y bueno, lo hicimos, y ahí arrancó el reino. Nosotros con lo que teníamos, así que era muy iniciático, presentamos la idea así, en 2 o 3 carillas, más o menos como era la idea. Les gustó mucho de inmediato, fue muy rápido todo el proceso del reino, y ya ahí se firmaron los contratos para el desarrollo. Entonces, ninguno de los... Bueno, Claudia tenía más experiencia en televisión, ella había trabajado de alguna manera como parte de grupos de escritores en tiras, hacía muchos años. Incluso en Resistiré creo que había trabajado en una de esas. Yo no tenía mucha experiencia en ver series, pero no más que eso, digamos. Pero sí me gustaba, siempre algo que, digamos, a mí la primera serie que realmente me pegó muy fuerte fue The Wire. Y me pegó muy fuerte, me parecía que contaba una cosa que, claro, necesitaba tomarse todo ese tiempo para poder el universo que contaba. Y lo que sí vi después observando series es que, claro, tiene estructuras totalmente diferentes. Es muy diferente en el sentido de la estructura de narrativa que un guión de un largo te plantea a lo que es encarar el guión de una serie. Y en eso sí, estábamos muy cero de experiencias ambos. Pero bueno, fue como un piletazo, digamos, nos tiramos y ver después qué pasa. Yo había tenido, lo único que yo había tenido que ver con esto, sí, es que una productora inglesa en un momento me había comprado una idea, y yo había trabajado en el desarrollo de eso, y había tenido un colaborador de la productora que sí, el tipo, yo la verdad que fue como un máster rentado eso, porque realmente aprendí muchísimo a cómo pensar una estructura que tiene por un lado la cosa, una estructura general, pero por otro lado tiene la estructura particular de la división por capítulos, donde cada capítulo tiene que tener una estructura en sí misma, sin descuidar la estructura total. Y por otro lado, todas las líneas narrativas, que en general en un largo, las líneas secundarias son muy dependientes de la línea central del relato. Y acá no, en una serie de pronto las líneas paralelas van tomando como un cariz propio, ¿no es cierto? Si bien obviamente el entrelace tiene que tener una lógica. Pero bueno, son otro tipo de problemas en los que te enfrentas. Entonces, lo del desarrollo, en principio lo que se pretendía que hiciéramos era
como un tratamiento de cada capítulo. Puestos a trabajar con Claudia en eso, vimos que hacer un tratamiento por cada capítulo nosotros no sabíamos hacerlo. O sea que nos resultaba mucho más fácil ponernos a escribir los guiones. Y entonces, bueno, yo llamé a la gente y le dije, mirá, nosotros la verdad que nos resulta mucho más cómodo hacerlo de esta manera. Después, si quieren, les hacemos un resumen y presentamos el tratamiento. Y dijeron, no, esto es ridículo, presentaron los guiones directos y los tenés escritos. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar así. Y les fuimos mandando los guiones a medida que los íbamos terminando. Obviamente siempre estaba claro que eran, digamos, cuando estábamos escribiendo el quinto capítulo, de pronto decís, primero tenemos que hacer que pase tal cosa, porque si no esto, o sea, era todo el tiempo estar yendo y viniendo, no eran guiones cerrados, eso estaba clarísimo lo que se estaba presentando. Y bueno, la cosa es que cuando hicimos esa primera entrega de estos 8 guiones, así medio en tembladeral, inmediatamente le dieron luz verde de producción, y bueno, fue buscar con qué productoras se asociaban acá para llevar adelante el proyecto, y ya inmediatamente se puso en marcha. Después tuvimos la mala leche de la pandemia, que hizo que alguna experiencia que venía siendo fantástica y maravillosa, y que todo iba como un tren, se paró un poco antes de la mitad del rodaje, o sea que todavía nos queda, habíamos rodado bastante, pero todavía nos queda mucho, ¿no? ¿Cuántos capítulos rodaron, Marcelo? No, bueno, rodamos de todos los capítulos un poco, porque lo que sí, en ese sentido, en términos de producción, sí se manejó como un largo. O sea, no fuimos trabajando capítulo a capítulo, sino se fueron trabajando por locaciones, digamos. Entonces, tenemos cosas rodadas de todos los capítulos, absolutamente de todos, del octavo, del que tenemos menos, pero también tenemos rodado, y tenemos casi completo el 1. Pero hay rodado de todos los capítulos. Entonces, bueno, eso es un detalle importante también, porque digamos, ahí uno puede repensar cómo una estructura, una forma que tiene el cine también aparece como posibilidad a la hora de hacer una serie, ¿no? Hay recursos o formas que tiene el cine dentro de lo que es un largo, que incluso pueden ser interesantes quizás de aplicar en una serie porque son reveladoras, ¿no? Porque también te permiten capaz ver, y si hay algo que no funcionó en alguno de los capítulos de eso que filmaste, replantearlo, no sé, porque no es que estás terminando cada capítulo, ¿no? En sí mismo, me parece. Sí, mira, en ese sentido, a mí hay algo que me ha, o sea, yo a los guiones, salvo en mis primeras películas, que eran guiones que los trataba con un enorme respeto y que eran como muy... la verdad, los guiones son... no es que no les tengo respeto, les tengo enorme respeto y trabajo muchísimo en los guiones, pero sé que son un punto de partida sobre el que construís. Entonces, en ese sentido, no sé si a esto apuntaba tu pregunta, pero en ese sentido, esta reserva de descubrimiento en el set cada día, sin duda está. Y sin duda, cosas que vas descubriendo que vas tirando línea porque te va transformando cosas que tenés que rodar. En ese sentido, yo siempre, en un largo a veces es más posible. Yo he hecho algunas películas en las que no era posible, que era muy caótico el plan de rodaje, porque no había otra manera de hacerlas, pero películas como El Método, como Kamchatka, las he rodado prácticamente cronológicamente. Entonces también eso hacía que lo que vas descubriendo en el rodaje es totalmente incorporable. Y a veces, bueno, cuando los planes son un poco más desordenados, por ahí descubrís cosas que decís, ay Dios, si me hubiera dado cuenta antes, pero que ya no las podés incorporar porque ya compromete cosas que han sido rodadas, ¿no es cierto? En ese sentido, sí, la pandemia tuvo un a favor, debo decirte. Porque esta pausa obligada, habiendo filmado casi la mitad, por un lado, hubiera sido fantástico si la pausa hubiera sido 3 semanas. Lamentablemente llevamos como 4 meses. Pero por un lado, editar todo lo rodado. Editar todo lo rodado bastante fino, te digo. Bastante fino. Particularmente el primer capítulo que teníamos mucho. Eso es buenísimo porque ya te parás distinto ante el material
a venir. Y por otro lado, entonces, a partir de allí decir, bueno, vamos a los guiones, porque hay cosas que de verdad las tenemos, podemos ir más hondo. Ahora ya sé quién es el actor que hace este personaje y cómo lo está haciendo. O sea, ya no es un personaje abstracto, es este tipo, es esta mina. Y entonces ya es eso lo que está funcionando, y ya sabes las químicas que se dan entre ellos, sabes dónde podés explotar eso, podés ir más hondo, dónde no tiene sentido. Entonces ya estás trabajando sobre una arcilla ya conocida. Entonces, la verdad que al regreso a los guiones, ahora que estamos haciendo con Claudia, yo creo que está mejorando mucho también lo dramático de lo que vamos a rodar ahora. En ese sentido, sí, hemos tenido también la suerte de, a pesar de ser productoras grandes con las que estamos trabajando, que normalmente están un poquito más atadas a lo que ha aprobado y qué sé yo, que en realidad nos han dado carta blanca para las transformaciones, los cambios que queramos, etcétera, etcétera. Así que está siendo bueno eso, ¿no? Justamente eso era una cosa que te quería preguntar, ¿no? Cómo era trabajar con una productora de la envergadura de KIS en un proyecto que para KIS también es su primera producción en serie y con Netflix, ¿no? En parte esto que vos estás diciendo de alguna manera responde eso, ¿no? Sí, la experiencia con KIS está siendo buenísima, está siendo buenísima. Es una productora grande y a veces las productoras grandes tienen, en general, digamos, cuando uno habla en general, ya no de una en particular, tienen la virtud de ser productoras grandes, que tienen, pero también tienen muchas veces el defecto de lo elefantiásico, ¿no? Que yo particularmente he padecido lo elefantiásico en un par de películas y le tengo particular aversión, ¿no? Y eso hay veces que no tenés manera de hacerle entender a un productor que vos entendés que lo hace con las mejores razones y de algún modo hasta para protegerte como director, pero que no es una protección, sino que es, bueno, elefantiásico, es una cosa como andar cargando bloques para la pirámide, ¿viste? Siempre se puede hacer todo más liviano, más humano, y es mejor. Pero bueno, en este caso es una producción grande El Reino, es una producción grande con momentos de producción muy fuertes. Y si bien estamos con un equipo grande, la verdad que es un equipo grande que no se nota como tal. Por un lado, porque vamos trabajando muy adelantando todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo cual hace que tampoco está todo ese gran equipo todo el tiempo en el set, que sería, salvo cuando es necesario. Por otro lado, porque la verdad que se ha armado un equipo con excelentes profesionales, excelentes profesionales. Y yo creo que hay una cosa que viene también desde la producción, desde la productora, que es plantear un compromiso fuerte con lo que se está haciendo. Y por otro lado, creo que también, a pesar de ser una productora grande, entiende muy bien el rol del director, ¿no? Y en ese sentido no plantea una competencia. ¿Viste? A veces pasa que se dan como competencias de poder, ¿no? A mí esas cosas me vuelven loco, y las he padecido en alguna oportunidad. Pero, y no, eso acá no está claramente, está como muy, muy claro el rol. Por otro lado, sí, la productora nunca había hecho una serie, yo tampoco, y esa cosa de descubrir la pólvora, si bien ya está redescubierta, pero en nuestras vidas la estamos descubriendo, también tiene una cosa excitante que está buena, ¿no? O sea que, por lo menos en este caso, creo que la estamos jugando a favor. Vos fíjate que, por ejemplo, lo primero que nos plantea Netflix es que no hagamos lo que estamos haciendo, que es decir, trabajar sobre el total de la serie, un plan sobre el total de la serie, por locaciones, etcétera, sino que lo hagamos. Nos pidieron concretamente, hagan una primera unidad de 2 capítulos, una segunda de 3 y otra tercera de 3. Hasta por temas de aprobaciones y todas esas cosas de ellos, ¿no? Y nosotros nos pusimos a ver eso, y la verdad que intentamos hacerlo así, pero veíamos que
que era absurdo, no tenía, posiblemente porque nuestras cabezas no son de televisión, nuestras cabezas son todos de cine, entonces no podemos no pensar sobre el global. Y, y finalmente, bueno, explicamos nuestras razones, papá, y lo estamos haciendo así. Y por otro lado, me acuerdo que en un momento con Matías Mosteirín, ¿no? Estábamos así como charlando y discutiendo, ¿no? Bueno, digo, pero Matías, pensémoslo bien. En realidad, ¿por qué nos llaman a nosotros? ¿Por qué quieren que nosotros hagamos esto? Porque somos de cine. Quieren que hagamos lo que sabemos, no lo que no sabemos. O sea, no intentemos ser Polka. No, porque nos va a salir mal. Polka, nadie hace mejor lo de Polka que Polka. Nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer, hagamos eso. Y yo creo que eso le da una característica al material que es este mix, ¿no? Como decías vos al comienzo, Inés, somos gente de cine haciendo un formato audiovisual de 8 horas dividido en 8 capítulos, digamos. Porque de alguna manera siempre lo pensamos así, no lo pensamos como... Porque también yo creo que ya esa cosa de cine o televisión también es bastante viejo, ¿no? Creo que ya eso no... Era expresivo si uno comparaba el cine y la televisión hasta los 90. Hasta los 90 era expresivo, de dos mundos realmente diferentes, que se planteaban cosas distintas, contar cosas distintas, etcétera, etcétera. Con estructuras diferentes, todo era muy diferente. Hoy no es tan así. Hoy no es tan así. Yo creo que en ese sentido hay simplemente como formatos narrativos diferentes, pero porque obviamente no es lo mismo contar algo en 8 horas que contarlo en 2. Pero también, Marcelo, ahí también incide, ¿no?, el soporte, porque una cosa era la televisión, donde vos, digamos, estabas interrumpido por la publicidad, y otra cosa es esto, que es una plataforma, ¿no? También la plataforma, de algún modo, te favorece esa posibilidad narrativa, extenderte incluso en esas 8 horas. Y por otro lado, pero hasta el soporte mismo donde se imprimen las imágenes, ya ahora es el mismo. Antes era el 35 o 16 y un videotape. Hoy todos filmamos en digital. Quiero decir, o sea, en digital, 4K, o sea, si esto fuera una película, estaríamos usando seguramente las mismas cámaras, los mismos lentes, y los mismos técnicos, y los mismos actores. O sea, en realidad... Me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Porque escuchándote, digamos, es interesante lo que estás diciendo para mí porque es muy específico y porque siempre está la fantasía que una serie uno siempre le puede agregar una temporada más, ¿no? Como que decís, bueno, la serie, viste, hay muchas series que van agregando temporadas, y eso es una forma de pensarlo, de verlo, de concebirlo, ¿no? Esto que vos estás contando es diferente en principio, porque se está viendo una historia, de alguna manera el total de una historia, que se va a contar en 8 horas, se va a dividir en 8 capítulos. Pero de movida escuchándote hablar, no me suena que podría ser este tipo de series que se van sumando temporadas todo el tiempo, como que es una cosa que no se acaba nunca, porque ya está concebido desde el vamos como en un total, me parece, ¿no? Bueno, no quiero decepcionarte, pero ya estamos trabajando en la temporada 2. Pero, o sea, sí. esto con la pandemia incluida, ¿no? Claro. No, pero sí, digamos, hay una cosa que nosotros sí con Claudia pensamos de entrada. Esta temporada cierra en sí misma. Pero nos gustan los personajes y creemos que digamos,
se puede tirar claramente una línea de... Ya cuando todavía estábamos bocetando los primeros capítulos, ya sabíamos que podíamos tirar una línea clara de lo que sería una segunda temporada. Y bueno, aprovechando la pandemia nos la encargaron y la estamos haciendo también, escribiendo por ahora, ¿no? Pero, y a mí eso también me encanta, ¿eh? Me encanta. Personajes con los que te enganchás, seguirlos, imaginarlos con un lapso de 2 años en una situación... no sé, a mí me tiene muy entusiasmado eso. No creo que dé para una tercera, sinceramente, pero porque todavía estamos bocetando la segunda. Pero en realidad, en la serie estamos planteando como una especie de ¿cómo se llama esto? Ucronía, ¿no? O sea, como una realidad paralela que nos sirve muy bien para comentar el presente. Entonces, en realidad, yo creo que lo que estamos manejando para la segunda temporada es tan potente como lo de la primera. No lo siento para nada. Bueno, hay que hacerla. Más allá de que también te digo, o sea, a mí ahora, la verdad yo estoy fascinado con la escritura. Fascinado con la escritura. Me está encantando escribir esta serie, me está encantando. Lo estoy disfrutando como un chico. Y yo ya no sé si en una segunda temporada voy a querer dirigir tantos episodios como en esta. Eso no lo sé. Pero cranearla, pensarla, me tiene hiper excitado, ciertamente. Una cosa que yo también iba a preguntar y acá la están formulando, vos hablaste que algún capítulo lo iba a dirigir, o iba a estar dirigido por otro director, ¿puede ser? Sí, 3 capítulos, no uno. Ah, 3 bueno. capítulos Y los entonces, dirige Miguel Cohen, que él dirigió Sin Retorno, Betty Boo y La Misma Sangre. entonces te pregunto, acá dice cómo se coordina la dirección de los capítulos, en tanto son 2 o más directores. Mi pregunta es esa también, como ya dijiste que habías filmado algo de todos los capítulos. Y Después, Miguel también. ¿cómo es Miguel, entonces? Miguel también ha filmado de sus capítulos, digamos, ¿no? De los 3 capítulos de él ha filmado cosas. Bueno, básicamente partimos de una ventaja. Miguel y yo nos conocemos mucho. Miguel fue asistente mío en Ceniza del Paraíso, Plata Quemada, Kamchatka y El Método. Y, y cuando se puso a dirigir me traicionó, me dejó solo. Pero bueno, hasta tanto laburamos juntos y por ende nos conocemos mucho. Él conoce cómo funciona mi cabeza, digamos. Entonces, partíamos de un camino hecho, ¿no es cierto? Pero lo que yo le dije a Miguel de entrada, le dije, Miguel, en la preproducción tenemos que estar juntos todo el tiempo, en los ensayos con los actores, o sea, digamos, en eso también, yo no he sido muy de ensayar, aun cuando hacía películas, no he sido muy de ensayar escenas puntuales del guión previas. A mí me gusta mucho ensayar, yo ensayo bastante con los actores, pero en realidad trabajo más sobre lo que no está en el guión, ¿no? Sobre las elipsis, sobre las cosas previas, etc., como para ir encontrando los personajes, etc. Y me gusta la escena en sí, sí, trabajarla en el set, no previamente. Eso Miguel lo sabe, y me ha visto trabajar en películas en que ese trabajo se hizo con una enorme intensidad y que fue clave para hacer la película posterior, como por ejemplo lo de Plata Quemada. El laburo previo fue esencial para poder, tanto los actores como yo, terminar de entender qué película estábamos haciendo, qué película queríamos hacer. Y entonces, a mí me parece esencial que Miguel participara de eso, junto conmigo en toda la previa, en todas las cosas, sin pensar este capítulo es mío o es tuyo, porque estábamos conformando los personajes. Lo mismo con todo lo que hace a la dirección de arte.
las locaciones las íbamos a atravesar, salvo alguna que está en un capítulo mío o está en un capítulo de él y no se repite. En general, las locaciones están en todos los capítulos. Entonces, con el director de fotografía es uno solo, o sea, las charlas previas, buscando cuáles las teníamos que tener en conjunto, etc. Entonces, en realidad, y mucha discusión, bueno, Miguel no participó de la escritura de los guiones, o sea, sí arrancamos teniendo una lectura muy honda, Miguel y yo, pero de todos los capítulos, no solo de los de él, para poder enganchar bien cuál es como la pulsión dramática que le queremos dar, y cuál es como la corriente narrativa, ¿viste? Como los flujos narrativos que tienen que ir recorriendo la serie, etc. También discutir mucho, viste que hay cosas que son sutiles en una conversación, pero abismales una vez que la pones en escena. Entonces, de cómo encarar cada escena. Entonces, todo eso fue una discusión previa muy, muy intensa. Y yo creo bueno, que por ende, siento que estamos haciendo el trabajo bien. O sea, yo no sé, seguramente si hablaran con Miguel, seguramente si Miguel hubiera tenido que hacer él solo la totalidad de la serie, hubiera tomado decisiones diferentes, quizás. En ese sentido, sí, las decisiones centrales, en definitiva, las tomaba yo, pero bueno, porque es un proyecto que nace de mi cabeza, y sí, yo vi que no tenía ganas de tener, no tenía ganas ni así si me daba el cuerpo para un rodaje de 6 meses, 7. Y entonces, no, si le preguntara a Miguel, es posible que él hubiera tomado otras decisiones. Estas decisiones, de algún modo, las consensuó conmigo, ¿no es cierto? Pero Una pregunta, por otro lado, sí. Marcelo, entonces, digo, en esta línea, que también la están haciendo aquí, acá es general, cómo es el trabajo con los actores a la hora de dirigirlos, pero en ese caso también yo te agregaría cómo es esto de que los actores tengan que trabajar con 2 directores. Bueno, eso es lo mismo. Yo siento que habría que preguntarle un poco a los actores a ver cómo lo sienten, pero yo por eso creo que fue clave el laburo de ensayos previo en conjunto, estando Miguel y yo, porque entonces ya cuáles eran, digamos, los rumbos a tomar del arco de los personajes para cada uno de los actores, estaba muy establecido. Entonces, ya después es encarar la escena en sí. Obviamente, yo supongo que si Miguel ve, que Miguel cuando ve cosas que he hecho yo en la serie, por ahí él dice, yo hubiera hecho diferente tal cosa. Y yo veo cosas que hace Miguel y digo, yo lo hubiera hecho esto, pero es su capítulo y es mi capítulo, digamos. O sea, lo que sí nos hemos acordado en que sí la serie tiene que tener una unidad, o sea, no es una serie que tiene capítulos que no tienen nada que ver con el resto, ¿no es cierto? Hay una unidad de la serie y después está la mirada mía y la mirada de Miguel, y el modo de entender las escenas, la puesta en escena, etcétera, que somos diferentes en ese sentido. No hay más que ver las películas que hemos hecho previamente, somos muy diferentes. Eso, porque eso te quería decir, a mí me da la sensación, y por haberlo invitado algunas veces a Miguel Haddad a hablar un poco de sus películas, a mí me da la sensación de que la forma que él tiene de trabajar con los actores es diferente a la tuya, digamos. Yo me siento muy representada en cómo trabajas vos, porque yo no ensayo la escena nunca, trabajo siempre lo que no está escrito, etcétera. Pero en general hay muchos directores que no trabajan de esa forma, sino que ensayan la escena, ¿viste? Y en ese sentido, por eso digo, bueno, se ve que al ser vos también el escritor de la serie,
ya hay todo un concepto de cómo trabajar con los actores que, bueno, que excede y que propone una forma, ¿no? de arribar, con lo cual, bueno, entiendo que quizás Miguel también se tiene que sumar a esta manera porque es como están abordando con los actores este Claro, mira, material. yo creo, esto que estamos hablando no lo he hablado con Miguel, me siento un poco, yo creo que si vos, ahora nos olvidamos un momento de la serie, ¿no? Y tomamos las películas que ha hecho Miguel y las películas que he hecho yo. Si vos te fijas, inclusive si te olvidas de las películas y te centrás en los guiones, ambos hemos escrito nuestros guiones, con alguien, pero hemos escrito nuestros guiones. Los guiones son muy diferentes. La manera de encarar las escenas, de encarar los conflictos dramáticos, etcétera, son muy diferentes. En ese sentido, sí, Miguel y yo, creo yo, que entendemos lo dramático de formas distintas. Pero sí lo dramático es muy determinante de lo actoral. Quiero decirte, yo siento que mis guiones, aunque no los dirija yo, por ahí me equivoco, pero aunque no los dirija yo, de algún modo determinan un modo de construir los personajes por parte de los actores. Y los guiones de Miguel siento que también lo hacen. Y lo hacen de un modo diferente. Con Miguel hemos compartido, Miguel ha trabajado con actores con los que yo también he trabajado en las películas, y los trabajos son diferentes. O sea, yo creo que tiene que ver no solo con el director, sino hasta con el material dramático que el director les propone, ¿no es cierto? En este caso, el material dramático era una propuesta mía, ¿no? O sea, mía y de Claudia, o sea, pero quiero decir, y, y por otro lado, Miguel tenía claro también que se sumaba a un proyecto. Entonces, y tenía sí la ventaja de conocerme, de que hay cosas que para nosotros son muy rápidas, porque yo le nombro una cosita que pasó en Plata Quemada y tac, ya está, mientras que por ahí con otra persona tendría que charlar 24 horas para explicarle eso, que es simplemente recordar un instante. Entonces, insisto, no quiero hablar por Miguel porque no sé lo que piensa él, no soy su analista, pero Miguel se sumaba a una propuesta. Y para mí era natural, o sea, por otro lado yo me ponía en el lugar de él, y yo también, si me hubiera llamado él a una propuesta de estas, y para que yo dirija una parte de los capítulos, yo me hubiera sumado a su propuesta, no hubiera impuesto mi modo de entenderlo, ¿me entendés? Lo hubiera discutido previamente, obviamente, con él, como él lo ha discutido conmigo, o sea, nunca ha sido una actitud pasiva la de Miguel, sí señor, no, todo lo contrario, o sea, en toda la previa hemos tenido discusiones, etc. Yo, en ese sentido, no, pero ni, experiencia con otro director de compartir la cosa es la primera, pero digamos, con el director de fotografía, con el director de arte, con los actores, yo propongo el debate, propongo la discusión, no soporto la actitud, sí señor. Me parece que no es creativa esa actitud. Que vos, si exigís eso, estás matando lo mejor de la persona con la que estás laburando. Yo creo que por el contrario, tenés que acicatear todo el tiempo para que cuestione, para que saque también su mirada, y de ahí va a salir una mirada que va a estar buena. Yo de verdad estoy en ese sentido convencido de que cualquiera de las películas que hice, hechas con otro equipo técnico, con otros actores, son otras películas. Y me parece que está bueno que sea así. Me parece que está bueno que sea así. Porque una película, o una serie en ese sentido lo mismo, cristaliza un momento. A diferencia de otro tipo de procesos creativos que es el teatro, por ejemplo, es otra cosa. Si bien cada función cristaliza, en realidad es un proceso mucho más de búsqueda permanente. En la película, en el audiovisual, vos estás de algún modo a la captura de lo que está sucediendo. Lo mejor que te puede pasar es que tengas
es que logres la captura de esos momentos de verdad, que se provoque alguno, que alguno suceda. Yo creo que son cuando las narraciones crecen, ¿no? Porque si no, las narraciones funcionan. Si tenés una buena narración, te va a funcionar y taca, taca. Pero donde una peli, donde una serie, tac, pega la diferencia, es en esos momentos en que pasó algo verdadero allí. ¿No es cierto? Y eso tenemos que ver todos los que estamos ahí en el set. Yo creo que el set es la verdad de una peli o de una serie, ¿no? No sé si estoy siendo un poco abstruso, No, discúlpenme. está bárbaro, está hermoso. Mira, justamente te llevo un tema, digamos, que aportan los asistentes, pero que tiene que ver con un tema, salimos de la actuación y todo eso. Vamos a los tiempos de rodaje. Me preguntan de algún modo si tuviste que estar más pendiente, porque bueno, no es lo mismo filmar una película que filmar una serie. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo he tenido muy diferentes tipos de experiencias, ¿no? Pero en general trabajás con más tiempo. Trabajás con más tiempo. Acá no, acá tenemos que hacer más o menos unas 5 páginas por día, o 4, depende, pero que se labura sin pausa. En ese sentido también, el equipo grande, bien armado, como es en este caso el Carmoca IS, es clave para que esto suceda. Trabajamos con mucha velocidad, pero no irreflexivamente. No irreflexivamente. Y sí tenemos los tiempos necesarios para el laburo con los actores. Esos tiempos los tenemos de cualquier manera. La velocidad es mayor, que por lo menos que la que yo he experimentado en los largos. Ahora, también yo sé que ahora, por ejemplo, los largos se filman en tiempos mucho más concentrados, o sea que por ahí entonces no hay mucha diferencia, así que ellos sin largo lo estás haciendo en 3 o 4 semanas, posiblemente no hay mucha diferencia en cuanto a la velocidad del rodaje con el que estamos haciendo nosotros. Pero nosotros tenemos como promedio, tenemos para el primer capítulo y para el último capítulo, que son un poquito más complicados de producción, etcétera, 3 semanas para cada uno, y después para lo otro tenemos un promedio, y para los demás capítulos un promedio de 2 semanas por capítulo. O sea, que hay que laburar fuerte. Bueno, estos tiempos después se estiraron un poquito, porque tenemos también que hay, yo digo así, 2 semanas, pero en realidad por ahí tenemos muchos días que están rodando las 2 unidades en paralelo, ¿no? Es Miguel y yo, quiero decir. Entonces eso se suma. Pero bueno, pero de cualquier modo son tiempos apretados, o sea, se labura sin pausa, pero la verdad que estamos de cualquier modo cuidando mucho el material. También sabiendo dónde tiene sentido detenerse, ir a otro ritmo, y dónde no, y dónde tenés que acelerar el ritmo, ¿no es cierto? Estamos trabajando permanentemente con 2 cámaras, a veces con 3, lo cual también te permite acelerar. Si bien yo hago, en general, la segunda cámara la uso más como para tener una cierta cobertura, pero la verdad son puestas bastante planteadas desde la cámara 1 y que está pensada la edición inclusive para todo lo que rueda la cámara 1 y que de la cámara 2 en realidad no es tanto lo que uso. Y por otro lado, o sea, yo ya en mis últimas pelis también trabajé mucho con una unidad de secuencia en los planos. Entonces también esto acelera una apuesta, y estoy trabajando mucho con eso también, ¿no? con mucho plano secuencia, no en el sentido del plano secuencia con show off, ¿no? Sino el plano secuencia que intenta mantener la unidad de lo dramático. De pronto con muy poco show off o sin ningún show off, pero sí manteniendo la unidad de lo dramático. A mí eso me importa mucho, ¿no es cierto? Que la apuesta vaya en la dirección de lo dramático y no entorpeciéndola, ¿no? Y para adelante podemos hablar que ahora a partir de esta pandemia, ¿cómo serían, si ya están visualizando cómo serían esos rodajes? Digo, porque esto me parece que es como una pregunta que todos se deben estar formulando también, ¿no? Mira, yo no me atrevo a pensarla muy a fondo, te digo sinceramente. O sea, leo los protocolos y digo, es irrealizable, es imposible hacer nada.
Pero bueno, creo que hay que encontrar el punto de equilibrio. Creo que hay que encontrar el punto de equilibrio. Nosotros, mira, teníamos planteado la serie hacerla íntegramente en locaciones. En un momento se había discutido si locaciones y estudios. Yo prefiero las locaciones, me parece que en la locación tenés una verdad que en el estudio, no digo que no se puede tener, pero que cuesta otro esfuerzo. Y me gusta más la locación, me gusta hasta la incomodidad de la locación. Pero bueno, o sea, vino esto sí cuando paramos por la pandemia y cuando se vio que esto era largo, etcétera, y empezó el tema de los protocolos en todo el mundo, etcétera, vino como la instrucción de Netflix de todo lo que se pueda pasar a estudio, construcción de decorados, que se haga. Y entonces, bueno, nos hemos puesto ya estamos construyendo decorados de... algunas cosas se van a mantener en locaciones, porque no hay modo para nuestra producción y nuestra realidad hacer esos decorados, pero otras cosas que son decorados importantes se va a construir en estudio. En el estudio, que es por donde vamos a arrancar, por otro lado, la cuestión de los protocolos, etcétera, es mucho más controlable, es mucho más posible de hacer, y por otro lado, bueno, hay toda una cuestión de testeos permanentes. Bueno, yo no te lo sabría explicar bien, pero hay una cosa que tiene, por suerte en ese sentido, estamos con una productora también que en esto puede adquirir un know-how mucho más rápido que otros, y con una producción que tiene posibilidad de pagarlo. Porque estos protocolos y tener mayor seguridad sanitaria, etcétera, tiene un costo, no es gratis, no es cuestión de me pongo un barbijo. Entonces, bueno, eso lo va a permitir. Ahora, concretamente, una de las situaciones que íbamos a filmar, ni bien cayó la pandemia, era una gran fiesta electrónica. Muy desbordada, por otro lado. Entonces, donde teníamos en esa locación, que era fantástica, teníamos como 400 personas bailando desaforadas. Eso no se puede hacer hoy. Eso no se puede hacer. Hasta que no exista la vacuna, eso no se puede hacer. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, dramáticamente, ¿qué es lo que le sucede al personaje acá? Tal cosa. Ok, bueno, que esto le suceda en otro ámbito. Encontramos una situación que es totalmente factible de realizar en pandemia y que a nosotros nos gusta más ahora, a Claudia y a mí por lo menos. Decíamos, bueno, algo bueno tiene la pandemia. Este arranque del tercer capítulo nos gusta mucho más que lo que teníamos. Sin duda no tiene el punto de... Uno también busca las estructuras narrativas de una serie, de pronto... nosotros teníamos 2 primeros capítulos que venían muy en una línea y de pronto era profundamente disruptivo pasar esta, digamos, la serie transcurre en un mundo de evangélicos. De pronto era profundamente disruptivo pasar esta fiesta electrónica totalmente enloquecida. Eso se pierde. La disrupción pasa por otro lado totalmente diferente, que nos encanta. Nos gusta más. Ahora, si no hubiera sido por la pandemia, no lo hubiéramos hecho lo que estaba previsto, porque era algo que se nos había ocurrido antes y nos gustaba también mucho, ¿no? Pero, yo no sé, hay situaciones que no podés evitar determinado nivel de proximidad de los personajes. Y bueno, yo espero que, por un lado, cuando arranquemos el rodaje, que en principio lo estamos planteando para primera semana de octubre, ya está, pero esto lo venimos diciendo hace 2 meses, así que no se rían, pero que por fin la línea de contagio baje y que estemos todos un poquito más relajados, con todas las prevenciones necesarias, etcétera, pero que no exista tensión por estar próximos. ¿Viste? Que eso ya no esté. Veremos, es algo tan nuevo, esto que pasa con esta puta pandemia, es algo tan que lo vamos a ir descubriendo. Lo vamos a ir descubriendo en eso. O sea, ¿No hay fecha de reinicio? ¿No hay fecha de reinicio? Ya, nosotros la venimos corriendo la fecha de inicio. Primero habíamos puesto 15 de julio. No empezamos. Después, en ese momento, me acuerdo, hacía finales de
mayo, mitad de mayo, dijimos, no, para julio no va a ser posible, pongamos septiembre, porque dijimos, ya para septiembre tiene que estar todo muy atrás, y ya vamos a ver, por lo menos, que ya no va a haber confinamiento, vamos a estar todos en la calle, con barbijo, cuidándonos, pero ya se nos va a pasar el estrés, ¿viste? Y lo vamos a tener de algún modo normalizado en nuestras cabezas, que yo creo que eso es clave. Más allá de todos los recaudos que uno tome, yo creo que es clave que la cabeza lo haya normalizado de algún modo. Bueno, se acercaba septiembre y no pasó nada, dijimos, bueno, el 1 de septiembre pasemos al 15. Y ahora, a comienzo de esta semana, dijimos, no, pasémoslo a la primera semana de octubre. Veremos. Si hemos avanzado, estamos ya avanzando con construcción de decorados, etcétera, cosa que ni bien veamos que se puede, ya estamos listos para arrancar. Pero se necesita en todos, no solo, estamos todos muertos por empezar, muertos de deseo de volver a empezar, pero aparte se necesita una tranquilidad para los actores, digamos, para todos. Hay una cuestión respecto al público que puede ser interesante, si este tipo de contenido Netflix lo plantea para Iberoamérica o lo están pensando también para el resto del mundo, ¿cómo es? Si sabes. Mira, yo la verdad que de eso mucho no sé. Sé que las que son producciones de Netflix salen globalmente, pero nunca se nos planteó que pensemos algo que globalmente interese. Básicamente, yo creo que no lo he hablado con nadie esto, pero lo que yo supongo, es que lo que buscan es algo que interese localmente, en el territorio, en Argentina, en este caso. Y que si empieza a interesar por fuera, mejor, y si le pasa que de pronto aprenden en todo el mundo, les parecerá fantástico. Pero en ese sentido, la relación con la audiencia de ellos, yo creo que, ¿viste? No es exactamente como un canal de televisión o como una sala de cine. El canal de televisión busca tener puntos más de rating, una sala de cine vender más tickets. Lo de ellos es vender abonos, que no tienen una relación directa con cada serie o película que cuelgan, sino más con una visión global, creo yo, que tenga aquel que se abona, de que tiene propuestas de diferente tipo, propuestas diversas. Yo creo que tiene más que ver con eso, en realidad. Pero, concretamente, ellos nunca nos plantearon que tengamos actores de España, de México, de Brasil, como para ampliar, todo lo contrario. Querían sí tener un elenco que fuera potente en Argentina, pero no te planteaban ningún nombre como condición, quiero decirte. Les importaba tener un elenco fuerte. O sea, en ese sentido sí estaban dispuestos a financiar un elenco fuerte, quiero decirte. Pero no, la verdad no se metieron en nada. No se metieron en nada. Yo inclusive te digo, nosotros hicimos de los guiones 3 versiones, pero la tercera la hicimos porque hicimos Claudia y yo, porque Claudia y yo no estábamos conformes. O sea, porque ya estaban aprobados los guiones. O sea, no hemos tenido ningún tipo de condicionante, ningún tipo de condicionante. Acá preguntan, ¿qué duración tiene cada capítulo? Son de aproximadamente los guiones de entre 40 y 50 páginas. Por lo que yo supongo que más o menos va a estar en alrededor de los 50 minutos cada capítulo. Va a haber algunos de 47, otros de 56. El primero posiblemente es un poquito más largo, pero porque así han salido también, ¿no? O sea, no... ellos cuando nosotros presentamos nuestra propuesta inicial, esta de 2 o 3 páginas, la primera pregunta que nos hicieron es ¿de cuántos capítulos la ven? Nosotros en ese momento no lo teníamos muy claro. Le dijeron, mira, lo que nos importa es que no sean menos de 6 ni más de 10. ¿Les parece que en ese rango entra? Sí, sin duda. Nos entró en 8. Y también, o sea, nosotros ya de partida imaginábamos capítulos de lo que uno le dice 1 hora, que son de 50 y pico, ¿viste? Por allí. Ya al presentar los guiones nosotros nos dábamos cuenta que
que había guiones que tenían uno 39 páginas y otro 61. Entonces, que obviamente los capítulos no iban a ser uniformes. Y en nuestra primera presentación teníamos una cierta sensación de que nos iba a venir algo por allí. Y queríamos defenderlo porque sí, también es importante, no solo cómo se van estructurando las líneas narrativas, etcétera, sino también cómo arrancás cada capítulo y cómo lo cerrás. A mí me parece que hay una cosa en el arranque, a partir del tercero, en el arranque, tener algo que sea, que te descoloque ligeramente como espectador, me parece que es importante. Entonces, eso, bueno, lo teníamos muy planteado ahí, entonces no era fácil decir, bueno, esta secuencia que la pasamos a la anterior para equilibrar duración, ¿no es cierto? Sentíamos que nos desequilibraba la estructura. Pero la verdad que no nos dijeron nada de eso. O sea, y entonces, como no nos decían nada y no decían nada, digo, no es problema que haya capítulos de 39 páginas y otros de 60. No, ninguno. Ah, bueno. Entonces, seguimos, digamos. O sea, no. La verdad que no hemos tenido problemas por allí. Yo no sé, la producción, de pronto puede haber llegado a haber discutido algunas cosas, supongo yo, que el presupuesto, ese tipo de cosas habrán discutido un poco más, pero en términos de lo que podríamos decir de los aspectos creativos de la serie, no hubo discusión alguna. Bueno, esto responde muy bien varias preguntas que hablan sobre la relación con Netflix, cómo es trabajar, cuáles son las libertades creativas. O sea, espero que todas esas preguntas ya se den por respondidas. ¿Habría alguna? Quiero hacer una sola salvedad al respecto, que quien maneja todos los Netflix Originals para Latinoamérica y España, antes de estar ahí, era productor de cine en España, y a mí me produjo varias películas. O sea que teníamos una relación, que por eso quizás haya algo de particular en este caso, que por ahí no sea generalizable. Pero a mí me produjo Kamchatka, me produjo El Método y me produjo Ismael. Que son aparte películas con las que le fue muy bien. Y donde también Kamchatka concretamente la pude hacer porque le entró, porque nosotros la filmamos, el plan de rodaje de Kamchatka era empezar en enero del 2002, obviamente se nos cayó la producción nacional antes, por el estallido del 2001, pero habían entrado con una participación muy minoritaria, productores italianos y españoles, y que nos dijeron cuando la película se cayó, yo tuve que llamar para decirles, mirá, no vamos a poder hacerla por esto y aquello, nosotros queremos seguir adelante, y fue básicamente él el que llevó desde la producción, desde allí, que la película se pudiera hacer. Y también, digamos, una sola discusión tuvimos ahí. Él cuando pasó esto, me dijeron, mira, Marcelo, nosotros lo queremos hacer, yo consigo la financiación, lo único que en este momento los seguros no me aseguran un rodaje en Argentina. Entonces no podemos rodar en Argentina. Yo lo que te propongo, me dice que busques una locación que pueda aparecer Argentina, acá en España o en Italia, y hacemos una semana de rodaje en Argentina, si vos querés que se vean cosas así muy para focalizar la mayoría. Yo le dije, mira, yo entiendo tu planteo, y si yo fuera el productor de la película seguramente haría el mismo planteo. Ahora, yo como director, y estoy seguro que a los sectores les va a pasar lo mismo, no la puedo hacer así. Una película sobre la resistencia en estado de fuga no nos va a salir. Entonces yo diría, prefiero postergarla y ver cuándo la podemos hacer acá. Bueno, justo vino una devaluación muy fuerte, donde ellos vieron que, que era un capital que, aunque sea sin seguros, estaban dispuestos a poner a la película, y por eso se hizo. Después, yo me acuerdo que le decía a Paco, mirá que esta película, yo creo que fuera de Argentina no se entiende, porque es una película muy en código. Me decía, no, vos quedás tranquilo, vos no te preocupes por eso. Y bueno, la película funcionó muy bien internacionalmente, para él fue un espaldarazo fuerte. Entonces, eso también, quiero decir, genera un vínculo humano, que yo creo que en mi relación con Netflix seguramente está jugando, ¿no es cierto? Acá habría una pregunta que tal vez puede funcionar muy bien como cierre, Inés, también. Ya que también, además sos el guionista de tus películas, preguntan cuál de todas
es en la que te sentís más representado como autor? No, sinceramente en todas. Yo hay categorías que no las entiendo muy bien, por lo menos cuando las tengo que aplicar a mí, ¿no? Eh, entonces, no sé, o sea, yo no siento no estar o estar menos en unas películas que en otras. Sí, yo necesito, no lo sabría explicar bien, a mí de pronto me han ofrecido proyectos muy fuertes de afuera, cosas grandes, etcétera, y yo siempre he terminado pasando porque me he preguntado, no he sabido entender dónde me tengo que parar para contar eso. Entonces, en general, todas las películas que he hecho, y lo mismo con esta serie, parten de mi cabeza, parten de mí, por ende, en todas estoy. Yo no entiendo la autoría como el cantautor, digamos, ¿no? O sea, yo la escribo, yo la toco, yo la vendo, o sea, yo no sé en qué consiste exactamente, es decir, qué es la autoría. Ahora, y no me preocupa nada, sinceramente. No me preocupa nada. Por eso posiblemente no lo sepa responder porque jamás lo pienso. Yo sé que las películas que he hecho me expresan el momento en que las hice. Quiero decir, yo no soy el mismo tipo que hizo Tango Feroz. Han pasado 27 años y por suerte me han pasado. Y me ha pasado de todo y me he transformado. Y no veo ni la vida ni el cine como lo veía en ese momento. Pero esto no quiere decir que yo diga que Tango Feroz no es absolutamente genuina con el tipito que era yo en ese momento que la hice. Y siento que en cada una de ellas he expresado o he intentado reflexionar y clarificarme sobre cosas que me importaban, sobre las que sentía que tenía sentido dedicarle 3 años de mi vida, ¿no? Que es lo que nos implica más o menos cada película. Entonces, obviamente he probado cosas diferentes en las películas. Hay momentos en los que he estado muy preocupado por la estructura narrativa, que es una película como Cenizas, como Plata Quemada, el tema de la estructura narrativa era lo que yo tenía en la parte racional, por lo menos de mi cabeza, más adelante mientras las hacía. Ahora, yo veo Plata Quemada ahora y digo, la verdad es que yo todas las cosas que pensaba son casi secundarias en lo que estoy viendo de la película. O sea, en realidad hay cosas que son corrientes subterráneas que sin duda también estaban, porque yo también creo que hay como un lado racional en que uno encara las cosas, y otro lado que no es tan racional, pero que como vos no te lo botomizás para hacer una peli, sino que está funcionando toda tu cabeza, y generalmente la que más opera es el lado que menos consciente tenés en el momento en que lo estás haciendo. También hasta cuestiones estéticas van cambiando, porque yo también voy cambiando en mi relación con ellas. O sea, las cuestiones estéticas que me parecían... y también uno va ganando seguridad en el manejo. O sea, por un lado, yo siento que hay un lado de uno que en cada película estás debutando. Cada película es tu primer película, estás muerto de miedo, de inseguridad, sentís que no la vas a poder hacer, que no la vas a poder resolver. Pero por otro lado, sin duda, uno va adquiriendo otra seguridad en el manejo de determinadas cosas y tus respuestas son más, estás más confiado en tus propios instintos. Pero, entonces sí, yo veo particularmente Tango Feroz hoy y la veo una película muy rígida. Muy rígida. Esa tensión que yo tenía cada día que tenía que ir al set, la veo en cada fotograma, ¿no? Y también para mí, pero eso tiene que ver con mi personalidad, ¿no? Que soy un tipo muy tímido, para mí ir soltándome, digamos, ir desacartonándome, como, también fue un proceso y una conquista. Que yo siento que la logré en Plata Quemada.
Yo, en Plata Quemada sí siento que encontré cómo la planificación y la libertad pueden no pelearse en el set, ¿no es cierto? En el día a día del rodaje. Y cómo pueden, por el contrario, retroalimentarse y crecer ambas de ese modo. Y eso sí, o sea, después, que yo cuando hice el método, yo lo que necesitaba era, para mí, de algún modo, yo pensaba las secuencias a partir del plano, ¿no es cierto? Y necesitaba, cuando hice el método, romper el concepto de plano como organizador del discurso. En mí, no es que lo necesitaba romper en el cine, necesitaba romper en mí, en mi camino, digamos. Y entonces por eso la planteé del modo que la planteé, que no hay un concepto de plano en la peli. Y para mí era clave hacerlo, no para destruirlo para siempre, para después poder encarar el plano de otra manera, como quitándome algunas mochilas que yo tenía y que me estaban empezando a incomodar. Y eso que me empezaban a incomodar lo noté en Kamchatka. A lo que iba, o sea, no siento que haya una película en la que yo me sienta más autor que otra, ¿no? Quiero decir que tuvimos casi 180 participantes. Wow. Y que además todo el mundo te está agradeciendo muchísimo la charla. Marcelo Capo, Marcelo Bárbaro, muchísimas gracias. Así que todos gracias. Súper admiradores tuyos y muy agradecidos con esta actividad y con todo lo que te brindaste hoy. Gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia, básicamente. Y nada, ojalá hubiera sido en persona esto y no por pantallitas, pero bueno, ya será, ya vendrá. Ya llega, Marce. En diciembre la vacuna, Y bueno, vamos para adelante, Marcelo, queremos ver el reino. Queremos verla. Yo también quiero verla. Bueno, gracias a todos y hasta el jueves próximo.